es Globovisión Salud y el día de hoy le queremos dar la bienvenida al presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Él es el doctor José Andrés Octavio, y también al doctor Elías Chuqui, también es el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la hipertensión arterial. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias. Un gusto tenerlos acá, doctor José Octavio. Queremos saber que nos explique qué es la hipertensión y la importancia de tenerla controlada. Bien, bueno, la hipertensión arterial, que mucha gente ya a estas alturas sabe de qué se trata, es la elevación de la presión arterial por encima de los valores considerados normales. Ahora, ¿qué significa eso? Eso tiene una gran importancia porque las personas que padecen de hipertensión arterial tienen una tendencia mucho mayor a tener enfermedades cardiovasculares como infarto del miocardio, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, enfermedades de los riñones, que las personas que tienen la presión arterial normal. De ahí la importancia de que se sepa cuál es la presión arterial que tienen las personas y en caso de que sea por encima de lo considerado normal, que se tomen las medidas para corregirlo. Quiero advertir que esto de la hipertensión arterial se ha transformado en una especie de epidemia mundial. En principio, 1 de cada 3 adultos en el mundo padece de hipertensión arterial, por lo que se estima que hay aproximadamente 1.000 millones de personas que tienen hipertensión arterial. Entonces, ¿consideraba esta enfermedad como una pandemia? Una pandemia y también un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso por algo que usted acaba de mencionar, que es que la hipertensión arterial no produce síntomas hasta que no compromete el funcionamiento de los órganos. Entonces, puede pasar teóricamente que una persona tenga años con la hipertensión arterial y no se descubra que es hipertenso hasta que no desarrolle una complicación, un infarto del miocardio o desarrolle algún otro tipo de complicación cardiovascular. Por eso es importante detectarla porque es silenciosa. Y la única manera de saber si alguien es hipertenso no es que si le dolieron las orejas o se le pusieron rojas las orejas o le dio dolor de cabeza ni siquiera, sino si se encontraron cifras de presión arterial elevada en varias ocasiones. Muy bien, doctor Elías, ¿por qué es tan importante que las personas puedan conocer su presión arterial, su hipertensión, cómo están los niveles? Sí, bueno, primero, en relación a los adultos, se considera hipertensión o hipertenso a toda persona que tenga, al tomarle la medida de la presión arterial, un valor de presión arterial sistólico máxima por encima o igual de 140 y un valor de presión arterial mínima de 90 o más. El otro punto es que es una enfermedad multifactorial y como decía el doctor Andrés Octavio, esta es una enfermedad que hay que estudiar al paciente porque siendo asintomática en los pacientes hay una sumatoria de factores, que factores son factores modificables y factores no modificables. Los pacientes pueden tener sumatoria de esos factores. Dentro de esos factores no modificables está la herencia, está el género, es más frecuente en el género masculino que en el femenino, ¿Y eso está la raza. ¿Está identificado por algo? No, hasta el momento la ciencia no ha determinado el por qué. Sin embargo, se conoce pues que los hombres somos más sensibles a tener enfermedad cardiovascular e hipertensión que las mujeres. La raza negra tiene mayor incidencia de hipertensión y mayor complicaciones. En este caso, también la sociedad venezolana, con respecto a esta evaluación y la importancia de que las personas puedan conocer cuáles son sus niveles de presión arterial, están realizando una actividad, una campaña específica y también una tarea para que se puedan las personas evaluar y saber cuál es la importancia de la hipertensión. Me gustaría conocer un poco más sobre ello. La verdad es que las sociedades científicas, las sociedades de hipertensión y de cardiología, a través del tiempo se han ocupado de promover que se tome la presión arterial. Pero esto que me está mencionando viene muy a propósito porque en este momento tenemos un programa concreto mundial promovido por la Sociedad de Hipertensión internacional en la cual está involucrada la Sociedad de Cardiología y yo voy a pedirle al doctor Chuqui que nos dé una explicación sobre cómo funciona ese programa, ese proyecto. Dos grandes organizaciones como son la Liga Mundial de Hipertensión y la Sociedad Internacional de Hipertensión se dieron a la tarea de determinar la presión arterial en 25 millones de personas durante el mes de mayo del 2017. Para ello se seleccionaron 100 países y dentro de esos 100 países Venezuela está incluida. Nosotros tenemos la responsabilidad
de determinar durante el mes de mayo o evaluar la presión arterial en 15.000 personas. Al menos. Por lo menos en 15.000 personas. ¿Y cómo lo van a hacer? Okay, esto lo estamos haciendo en una unión o en una conjunción estratégica que coordina la Sociedad Venezolana de Hipertensión en conjunto con la Sociedad Venezolana de Cardiología, y tenemos el apoyo de una empresa farmacéutica a través de sus tiendas que es Farmatodo. Muy bien. ¿Y va a ser cómo va a ser este programa? ¿Va a ser gratuito? ¿Las personas cómo van a hacer para acercarse? Sí, ya este programa arrancó. Ya arrancó, el 2 de mayo arrancó el programa. Muy bien. Este programa consiste en que cualquier persona que vaya a estas tiendas farmacéuticas puede, bajo ciertos criterios, les puede ser tomada la presión arterial. Y a aquellos individuos a los cuales se le encuentre una presión arterial por encima de lo que se considera normal, se le van a hacer señalamientos y se le van a hacer indicaciones y se le van a indicar medidas no farmacológicas para que él busque la forma de controlarse o de determinarse o de evaluarse su condición de salud con respecto a la hipertensión. También tengo entendido que ustedes van a estar entregando una hoja con unas recomendaciones, con unas medidas que usted lo indica, para poder ayudar a esas personas que se le ha determinado que tienen una presión arterial elevada y no normal. Sí, a todos los individuos, pero sobre todo a los pacientes hipertensos, se le van a entregar una hoja en la cual están 10 indicaciones de modificaciones del estilo de vida, donde están incluidas, entre otras, la omisión del tabaco, la práctica de ejercicio aeróbico por lo menos 150 minutos a la semana, la disminución de la ingesta de sal, la reducción de peso, la disminución de la ingesta de alcohol y la aplicación de una alimentación balanceada en calidad y cantidad. Muy bien, doctor Octavio. A propósito de las medidas que el doctor Chucky nombra, él toca un punto muy importante, evitar el tabaquismo y también la alimentación de estos pacientes. ¿Cómo o qué mensaje le puedes dar a esas personas que nos están viendo en este momento? Sí, bueno, básicamente con relación a la alimentación, el punto más importante, lo que se conoce bien, que hace claramente subir la presión arterial y volver a una persona hipertensa eventualmente, es el exceso de ingesta de sal. Los venezolanos y la gente de muchos países ingiere el doble o el triple de la cantidad de sal que realmente se requiere. Entonces, esta ingesta tan alta es en parte responsable de la prevalencia tan alta de hipertensión arterial en la población venezolana y mundial. Doctores, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy estamos hablando sobre la hipertensión con el presidente de la sociedad y el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Si tiene alguna pregunta, háganos saber a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya regresamos con más. 4:51 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con el doctor José Andrés Octavio y con el doctor Elías Chucky, presidente y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Nos llegan preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. La van a tener allí en sus pantallas, la hace el siguiente usuario, @ugamirella. Dice, ¿es cierto que consumir café es dañino para un hipertenso? Esa pregunta me la va a responder usted, doctor. Sí. En principio, el cigarrillo, el café, Cafeína. No produce hipertensión arterial. No hay ningún estudio que demuestre que eso pasa. Ahora, hay personas que tienen arritmia, cuya arritmia se puede exacerbar con la ingesta exagerada de café, pero no hay ninguna prueba de que la hipertensión esté relacionada con el café, ni tampoco que el café cause infarto del miocardio o otras complicaciones cardiovasculares. Muy bien, nos llega otra pregunta también del mismo usuario, @ugamirella. Dice, ¿cómo puedo controlar la presión por métodos naturales ya que no tengo los medicamentos, doctor Chucky? En principio, y siempre cuando uno hace el diagnóstico de hipertensión arterial, se insiste que la persona haga un cambio en su estilo de vida. Y ese cambio del estilo de vida va con las 10 medidas que mencioné anteriormente, donde está la reducción de peso, la práctica de un ejercicio aeróbico regular 3 a 5 veces por semana, la disminución de la ingesta de sal, la omisión del alcohol, la omisión del tabaco, la alimentación balanceada en calidad y cantidad. Y esto, los estudios han demostrado que la modificación del estilo de vida puede reducir la presión arterial entre un 10 y 20 milímetros de mercurio, sin necesidad de
indicar la medicación. Se puede Seguimos con las normalizar preguntas. la presión arterial solamente esas medidas. Muy bien, doctor. Nos llega otra pregunta también en nuestra Ya va, cuenta de de todas Twitter. maneras, quería hacer Claro, un comentario. puede comentarlo. El comentario es que en la situación en que está el país ahorita, todo el mundo sabe lo difícil que es conseguir los medicamentos Por supuesto. hoy en día. Entonces, si lo de los cambios del estilo de vida era importante, ahora se volvió mucho más importante, porque al no conseguir, por ejemplo, un diurético, el único sustituto de un diurético, en realidad, es que la persona ingiera una cantidad menor de sal para contrarrestar, para lograr más o menos lo que logra el diurético. De manera que se vuelve importantísimo, particularmente cuando las medicinas para la hipertensión, para el tratamiento de la hipertensión, escasean de la manera terrible que escasean. Por eso la importancia de estas actividades que ustedes están llevando a cabo como sociedad y que tiene un valor muy importante para nuestra sociedad y para esas personas que son hipertensas. Otra pregunta, doctor, nos llega en nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, lo hace @Lisbeth. Joyce Celular dice, buenas tardes, si constantemente mi tensión está por encima de 140/90, es necesario colocarme el Holter. Holter. Holter de presión arterial. Sí. Holter de presión arterial es un instrumento que mide o cuantifica la presión arterial durante 24 horas. Y este equipo fue diseñado para determinar aquellas personas que no tienen la presión arterial elevada durante todo el día, sino que hay una alteración de su ritmo biológico. Y entonces las personas pueden tener la presión arterial elevada en la noche, o en la mañana, o en la tarde, y es la única forma de determinar hipertenso en aquellos individuos donde hay mucha variabilidad de esa presión. Muy bien, también tenemos aquí otra pregunta, nos la hace @Soraideas, dice, ¿se puede dejar de ser hipertenso o dejar tratamiento? Bueno, esto es una cosa que se ha discutido mucho. En principio, cuando uno coloca tratamiento para hipertensión, sobre todo tratamiento farmacológico para hipertensión arterial, en principio eso es una medicación para el resto de la vida. Sin embargo, hay situaciones de hipertensión arterial donde uno puede reconocer algunos desencadenantes emocionales o de otro tipo que podrían, al corregirse, hacer que la persona dejara de ingerir los medicamentos. Pero en principio, la decisión de suspender un medicamento de la presión arterial en un paciente que ha sido hipertenso tiene que ser estrictamente supervisada por los médicos. No se debe hacer la persona por su cuenta, sino eso requiere una vigilancia hasta más cercana que los que están en tratamiento. Muy bien, tenemos otra pregunta, doctor Chucky. Esto es una persona que tiene otra patología, pero tiene una duda asociada. @Marrel Pérez dice, sufro de tiroides y el doctor me dice que debido a ello se me sube la presión. Pero ¿por qué no se me controla con medicamentos de la tiroides? Es una duda que tienen Bueno, ellos. fíjate, siendo una enfermedad multifactorial, las enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, que son las alteraciones de la función tiroidea, pueden determinar un aumento de la presión arterial en pacientes hipertensos o en pacientes que no son hipertensos, pero por efecto del trastorno endocrino va a aparecer la enfermedad. Entonces hay que poner en equilibrio y en armonía el manejo del trastorno endocrinológico, en este caso el hipertiroidismo, junto con la medicación antihipertensiva. Doctor Octavio, usted ya ha indicado información sobre esto, pero siguen llegando dudas. Lo hace el siguiente usuario, @AuriSánchez55. ¿Qué hacer cuando se es hipertenso severo y no se consiguen los medicamentos? Tomo 5 medicamentos y a duras penas consigo uno. La importancia de poder controlarse la hipertensión y también aprovechemos para responder cuáles son las consecuencias de esta enfermedad. Bien, bueno, una persona que recibe 5 medicamentos al día y aún no se controla es lo que se llama una hipertensión resistente. En principio, eso es una hipertensión resistente. Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Lo primero es extremar las medidas en el cambio en el estilo de vida. Por ejemplo, y esto es una cosa que es bien frecuente, una persona que tiene hipertensión resistente y tiene sobrepeso o es obesa, pues lo primero que hay que hacer es que tiene que reducir de peso, porque si no, no se va a poder controlar la presión arterial. Y hay otros factores importantes que se conocen menos. Las personas que tienen apnea del sueño se vuelven hipertensos resistentes. Y entonces, si no se corrige eso, no se va a resolver el problema. Porque el problema de el no conseguirse los medicamentos escapa a la mano de los pacientes y de los cardiólogos. Es un problema socioeconómico que está ocurriendo en este país. Pero se puede aumentar las dosis de los medicamentos, pero hasta cierto de los que se disponga,
hasta cierto límite del cual no se debe exceder. Pero allí, y les insistí tanto, es que es tan importante manejar todos los factores que desencadenan la hipertensión o la hace resistente. Y ahí se necesita el asesoramiento de los médicos. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Octavio. Doctor Chucky, brevemente, porque ya nos queda tan solo 2 minutos, nos llega una pregunta que la hace @Javi Arias. Dice, estuvo en control por 10 días con la tensión en todos los valores, estaban por encima de lo normal. ¿Qué significa eso? ¿Que soy hipertenso? Si es una persona adulta de 18 años o más y su presión arterial está 140/90 o por encima de esos valores, definitivamente es hipertenso. Muy bien. ¿Alguno de ustedes nos puede ofrecer alguna red social o algún método de contacto para que puedan obtener mayor información sobre el evento? Sí, bueno, realmente el evento, lo más sencillo con el evento es que todo el que desee puede participar en el evento acudiendo a la red de farmacias que ya se mencionó, porque en esos sitios todos los días va a haber personas que midan la presión arterial, pero no solamente midan la presión arterial, sino que van a recoger una cantidad de información que sirven al proyecto, macroproyecto de 25 millones de personas y 15.000 en Venezuela, sino que le van a servir a las mismas personas porque van a ir acompañadas de consejos. De manera que yo invito a las personas a que acudan a los centros mencionados para que les sea medida la presión arterial y les sea aconsejable la conducta mejor a seguir. Tenemos 74 puntos de control en todo el país. Muy bien, agradecemos al doctor José Andrés Octavio, presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, al doctor Elías Chucky, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, por habernos acompañado el día de hoy, por haber dado esa información. Recuerde que puede acudir a esta red de farmacia para que pueda ser tomada su tensión arterial. Nosotros a las 5 en punto de la tarde ponemos punto final a esta emisión de noticias Globovisión Salud. Recuerda seguirnos por las redes sociales como @salud_gb. También me pueden seguir por Instagram como Daniela J. Salas y ver las entrevistas en www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.